El Señor me lo bendiga en esta hora. Es un placer hablar de la palabra de Dios con cada uno de ustedes en este nuevo día. Para ello vamos a abrir nuestras Biblias en Josué 1, versículo 9. Josué 1, versículo 9. Y su palabra dice: Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Volvemos a leer. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. En esta oportunidad vamos a hablar bajo el tema Cuna de Valientes. En nuestra escuela militar de nuestro país hay un muro donde dice así: Cuna de Valientes, haciendo alusión a que ese es el lugar donde nacen personas con valor. Hablamos aquí no de valores como nosotros los conocemos, como valores espirituales, valores morales, sino hablamos de valor de emprender, de hacer las cosas, aun cuando pareciese que la adversidad podría ganar. La iglesia de Cristo tendría que ser el lugar donde nacen estas personas valerosas, el lugar donde nacen estas personas que están dispuestos a todo, sabiendo que Dios está con cada uno de ellos. Sin embargo, vamos a ver algo bien importante en esta hora, y es que para ser valiente es necesario un requisito bien importante y que lastimosamente no todos lo llegan a poseer o no todos lo tienen. Entonces, ser valientes no es que nos hace más fuertes o que nunca tengamos miedo. Como algunos dicen por ahí, realmente el ser valiente es a veces tener temores o miedos y afrontarlos. O los que hacen todo bien y nunca se equivocan, tampoco se refiere a eso. Sin embargo, es una característica que pocos poseen y que nos puede dar una gran ventaja contra los enemigos. Recordemos que desde el momento en que nosotros rendimos nuestra vida a Cristo y decidimos seguirle como Señor y Salvador de nuestras vidas, hubo alguien que se nos volvió enemigo. ¿Por qué? Porque nosotros dice que fuimos trasladados de las tinieblas a la luz admirable del Señor. Entonces ese que se nos volvió enemigo es Satanás y sus huestes. Por lo tanto, es que la Biblia dice que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo y todas esas cosas que dice ahí. Que significa que nuestra lucha no es contra las personas, sino contra Satanás y sus huestes. ¿Por qué? Porque le digo, son los que dice la Biblia, dice que Satanás anda alrededor como león rugiente viendo a quien devorar. Él quiere exterminar nuestra vida. ¿Por qué? Porque si algo que él detesta es alguien que adore a Dios. Recordemos que Satanás fue expulsado del cielo porque él quiso ser semejante a Dios. Él quiso recibir la adoración que solo a Dios le correspondía. Dice la Biblia que Dios no comparte su gloria con nadie. Entonces él se quiso adueñar del monte de Dios y el recibir la adoración. Por ende es que fue expulsado de los cielos, y pues dice que un tercio de los ángeles con él, a los cuales habría logrado convencer. Entonces él detesta a todo aquel que alaba, que adora a Dios, y por lo tanto cualquier seguidor del Señor será su blanco favorito. Entonces en esta situación vemos cómo Dios le habla a Josué después de que Moisés había muerto. Ya, es más, el libro comienza diciéndole: Moisés ha muerto. Entonces, ahora levántate, le dice, porque tú vas a pasar a este pueblo. Recordemos que Josué fue el fiel servidor de Moisés durante Dios utilizó a Moisés para sacar al pueblo de la tierra de Egipto, y durante el tiempo que este pueblo anduvo en el desierto. Fue parte de los 12 espías que reconocieron la tierra
y que de los cuales, junto con Caleb, los únicos dos, fueron los que confiaron en Dios y dijeron, si Dios está con nosotros, podremos. No importa que haya gigantes, que haya ciudades amuralladas, etcétera, etcétera. Pero este es el fruto de esa tierra. Y dice que llevaron un racimo de uva entre 2 personas. Era grande. Por lo tanto, Josué era uno de esos que demostraron un espíritu diferente, que creyeron a Dios. Ahora Dios lo levanta para ser el que guíe al pueblo a tomar la tierra prometida, la tierra que le había prometido a Abraham, a Isaac y a Jacob, que sería para siempre de su descendencia, y que era también la forma, según dice la Escritura, de juzgar a esos pueblos por su maldad, por haber alejado de Dios. Entonces, algo que nosotros tenemos que tener, ver varias situaciones en esta hora, y es que la valentía se puede demostrar de muchas formas. Debemos ser valientes. Por eso le dice aquí, mira que te mando. Es un mandato de Dios. Mira, le dice que te mando, que te esfuerces y sea valiente. Casi siempre el ser valiente va acompañado de esfuerzo, de la palabra esfuerzo. ¿Por qué razón? Porque para emprender cosas, se necesita esfuerzo. Si alguien va a iniciar en un nuevo trabajo, si alguien va a iniciar un negocio, se atreve a hacer esos cambios, necesita esfuerzo, necesita esforzarse. No es que va a estar ahí en la cama esperando que las cosas lleguen. Necesita esforzarse. Y por eso le dice, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Generalmente la parte de la valentía, como primer punto, el ser valiente va acompañado, generalmente se reconoce por sucesos heroicos. Por ejemplo, si nosotros empezamos a escuchar de tal persona era valiente, tal persona y lo otro, generalmente vamos a escuchar una anécdota, una historia donde esta persona hizo un hecho heroico, es decir, donde muchas veces se arriesga su propia vida para salvar otra. Si es así, podemos hablar del Señor Jesucristo, que dice en Juan 3:16 que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo a condenar al mundo, sino para que fuese salvo a través de él. Entonces, el mayor acto de heroísmo lo demostró el Señor en la cruz del Calvario. Es más, antes de eso Jesús dijo que él vino a poner su vida en rescate por muchos, por aquellos que habrían de creer en él. Y como le hemos dicho, no se refiere a la ausencia de temores. Porque cuando Jesús estaba en el huerto del Getsemaní, recordemos que él era también 100% hombre, le dijo al Padre, Padre, pase de mí esta copa, pero no se haga como yo, sino como tú. Es decir, si hubiese otra forma de hacer esto, de salvar al hombre, que no sea esto que estoy por pasar, pues Señor, se haga, y si no, pues aquí estoy. Entonces igual cuando fue a hablar con sus discípulos, les dice, mi alma está angustiada hasta la muerte. Sin embargo, dice que en ese momento, cuando estaba orando, llegaron ángeles a ministrarle, a fortalecerle. Entonces, él tenía temores del sufrimiento que iba a padecer, pero fue valiente. Se esforzó por llegar a la cruz, porque cada golpe que le daban, cada tortura a la cual fue sometido, si él hubiese dicho hasta aquí, basta ya, Padre, el Padre hubiera enviado 12 legiones de ángeles, como le dijo a Pedro, y lo hubiera rescatado de todo eso. Pero nosotros seguiríamos muertos en nuestros delitos y pecados. Cada golpe, cada azote, cada clavo, cada clavada en esa cruz, él la soportó por amor a nosotros. Fue valiente, se esforzó por cumplir el propósito de Dios. Entonces, nosotros en nuestro diario vivir tenemos luchas que enfrentar. ¿Por qué razón? Porque como le dije al principio,
el enemigo y sus huestes tratarán de derribarnos, tratarán de que nosotros no creamos en Dios. Y por eso muchas personas a veces también no son muy valerosas porque tienen miedo al fracaso o al qué dirán. Y por eso dejan de intentar muchas cosas. Y quizás eso que están por intentar va a traer una bendición grande a sus vidas. Pero o tememos recibir las bendiciones que Dios nos ha regalado solamente porque tenemos miedo a todo. Hay gente que tiene temor a que Dios los bendiga, sencillamente porque le temen a todo, por increíble que parezca, pero es cierto. Por la misma situación de no merecer todo lo que Dios les quiera dar. Pero lo que tenemos que tener claros en nuestra vida es que nadie merece lo que tiene, sino que todo lo bueno que nosotros podamos tener en nuestra vida es por la gracia y la misericordia de Dios. Cuando nosotros somos valientes, podemos decir que somos como agudas saetas, agudas flechas, de esas de doble filo, finas, que pueden penetrar en cualquier armadura. Y si a algo Satanás le teme, es a los valientes. Recordemos cuando los discípulos se les fue ordenado que no hablasen más en el nombre del Señor Jesús. Dice que ellos oraron, se buscaron un lugar donde orar y le dijeron a Dios: mira las amenazas que están contra nosotros. Ahora dice: concédenos de nuevo para hablar tu palabra. Cuando estaban pidiendo de nuevo, estaban pidiendo soltura, es decir, que la palabra fluyera a través de su boca por revelación del Espíritu Santo, pero también estaban pidiendo el valor para hacerlo. Y dice que después que hubieron orado, el lugar tembló, que el lugar se estremeció y la presencia de Dios otra vez lo llenó como en el día del Pentecostés. Entonces, recordemos también que Dios está en contra de los cobardes. Por eso ser seguidor del Señor no es fácil. No es para, como dicen por ahí, que es para cobardes. Al contrario, es para valientes. Porque el ser seguidor del Señor, tenemos que despojarnos de muchas cosas. Tenemos que renunciar a muchas situaciones que a Dios no le agradan de nuestra forma de pensar, de nuestra forma de actuar, con tal de agradarlo a Él. Y eso no cualquiera está dispuesto a hacerlo, porque ahí entra algo bien importante, que es la voluntad de cada uno de nosotros. Porque Dios ha puesto libre albedrío en nuestras vidas. Entonces, por eso menciona en Deuteronomio 28, con respecto a cuando dice hay leyes con respecto a la guerra. Y en ese caso, cuando nosotros somos valientes, Dios también ha prometido derrotar a nuestros enemigos. Pero hay otra parte donde menciona también con respecto a cuando se va a la guerra. Y dice que se parará el principal y dirá: si alguien no ha estrenado casa, vaya y estrénela. Si alguien está recién casado, váyase con su mujer. Si alguien es y lo otro, pues retírese. Pero dice que no haya entre el ejército persona pusilánime, es decir, cobarde o con corazón apocado, con corazón cobarde. Porque esta persona va a apocar, va a acobardar el corazón de los demás. Fue lo que sucedió con los 10 espías restantes, los cuales dijeron: no, Dios no podrá, es decir, se pusieron totalmente negativos y apocaron, acobardaron el corazón de todo el pueblo. Y eso enojó en gran manera al Señor, porque una y otra vez Dios les había mostrado su poder a través de las plagas de Egipto. Solo el hecho de abrir el Mar Rojo y que pasaran por tierra seca, convertir aguas amargas en dulces, darles agua de la roca, darles el maná, darles carne, etcétera, les había ido mostrando su poder. Pero una y otra vez ellos no quisieron creer a Dios. Y a causa de esa cobardía fue que vagaron 40 años en el desierto hasta que toda aquella generación de 20 años para arriba falleció. Entonces,
es necesario ser valientes. ¿Por qué? Porque los tiempos a los que nosotros nos estamos enfrentando son tiempos peligrosos. Ya vamos a entrar más en eso. Ahora, ¿cómo podemos ser nosotros esforzados y valientes? Como segundo punto. Y aquí es lo que le decía al principio. Hay una situación bien importante para ser esforzado y valiente. Y eso es que nadie puede ser valiente si no lo desea. Tenemos que desearlo, tenemos que querer serlo y hay que demostrarlo. Como le decía, la valentía se muestra no en la ausencia de temor y miedo, sino en sobreponerse a ese temor y a ese miedo, enfrentarlo. Y pues ahí donde se tiene que ser valiente. La Biblia menciona, por ejemplo, David tuvo un grupo conocido como los valientes de David. Personas que estaban dispuestos a todo, ¿verdad? Por ayudar a David. Recordemos que estos hombres son aquellos que se le presentaron en la cueva de Adulán, que eran los afligidos, los endeudados, los amargados de espíritu, y fue hecho jefe de ellos. Entonces, pero estos hombres mencionan, cuando habla acerca de los valientes de David, algunos hechos individuales que cada uno de ellos hicieron. Por ejemplo, por ahí menciona uno que fue y que venían a invadir un campo de lentejas y él solo se paró y defendió aquel campo. Él en ese momento tomó la decisión de ser valiente. O aquellos hombres que David solo dijo, ¿quién me diese a beber agua de aquel pozo? Y el pozo estaba en medio de una guarnición filistea. Y aquellos hombres bajaron y llevaron el agua. Y David no la quiso beber porque dice, habían arriesgado sus vidas. Y la derramó para Dios. Pero así eran estos hombres, valientes. Por eso se llamaban los valientes de David. Pero hay que desear serlo. Hay que querer serlo. Ejemplo también clásico de ello es el mismo David. Cuando su padre lo envía a ver qué pasaba con sus otros hermanos que estaban en lucha contra los filisteos, y pues llevaba unas provisiones para ellos, él se asoma en el momento en el que uno de los tantos días que Goliat había salido a maldecir a Dios, a maldecir al ejército de Israel y a pedir que hubiese alguien que se quisiera enfrentar con él, que tuviese el valor de enfrentarse a solas con él. Y en ese momento va llegando David y donde escucha esas palabras, donde maldice a Dios, maldice a su ejército, dice, ¿y quién es este filisteo incircunciso? Para que pues venga y maldiga al ejército del Dios viviente. David, como él mismo lo menciona más adelante, que era el que cuidaba las ovejas de su padre, había momentos en los cuales se habían acercado osos y leones a querer devorar las ovejas, pero que él había tomado la decisión de defenderlas. Había sido valeroso. Y cuando habla las palabras que dice David, pues a los del ejército les sorprende, bueno, sus hermanos lo menosprecian, pero es llevado ante Saúl. Y Saúl, al escucharlo, le dice, este es hombre de guerra de toda su vida. Y eso que Saúl era el más grande de todo Israel y ni así se había atrevido a salir a pelear contra él. Era un hombre grande en extremo y poderoso, fuerte. Pero Saúl lo hace vestir con su armadura y no puede caminar David. Entonces él dice, yo con esto no voy. Yo pues voy como siempre lo he hecho en el nombre del Señor. Y bueno, lo dejan ir. Y cuando lo ve el otro que lo menosprecia es Goliat. Porque dice, ¿acaso soy perro que ve a mí con palos y todo eso? Entonces, aquí vienen unas palabras bien importantes de David. Y le dice, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y este día Dios te va a entregar para que te coman las aves del cielo. David iba sin ninguna armadura física, pero iba con toda la armadura de Dios.
Y es así como una piedra lisa de arroyo en una onda hacen que este hombre caiga porque le es incrustado al centro de su cabeza. Y con su misma espada, David le corta la cabeza. Y Dios dio una gran victoria, porque hubo alguien que decidió ser valiente. Hubo alguien que quiso ser valiente. Hubo alguien que dijo, yo voy en el nombre de Jehová de los ejércitos. Como digo, el miedo paraliza. A veces el miedo nos puede llevar, como les decía hace un momento, a no emprender nada en nuestras vidas, a no arriesgar algunas cosas en nuestra vida. Y pues a veces Dios solo espera que nosotros demos un paso de fe para darnos la bendición. Cuando vamos hacia la incertidumbre, pero sabiendo que Dios está con nosotros. Entonces, Dios envió muchas veces a su pueblo a pelear batallas y estos hombres, aunque sabían que podían morir, lo hacían porque tenían confianza en su Dios. Si no, pues recordemos cuando David iba a la batalla también ya como rey, le decía, Señor, voy. Y él decía, ve, o le dice, no. Pero cuando él le decía, ve, sabía que iba seguro a la victoria. Aunque tal vez el ejército fuese más grande, no importaba. O en aquel momento en el cual pues un ejército iba contra Eliseo y su criado tiene temor. Y Eliseo le dice, ora a Dios, le dice, abre los ojos de este. Y ve que alrededor de Eliseo había carros de fuego y gente de caballo, sus santos ángeles guardándolo, que iban a pelear por Eliseo. Pero Dios busca valientes. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos, dice, sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. Desde los días de Juan el Bautista, dijo el Señor, los reinos de los hombres sufren violencia y solo los violentos lo arrebatan. Otra versión dice los esforzados, los valientes, es decir, el reino de los cielos, la presencia de Dios manifiesta en esa tierra, es arrebatada por aquellos que son esforzados y valientes, por aquellos que se paran, que se ponen en pie y dicen, en el nombre del Señor yo haré proezas, en el nombre del Señor yo conquistaré reino, en el nombre del Señor haré esto otro. Porque Caleb, cuando se paró frente al pueblo, dijo, sí es cierto, allá hay gigantes, hay anaseos, hay eso y lo otro, pero si Dios está con nosotros, podremos contra ellos. Y es más, cuando ya hacen la conquista de la tierra prometida con 85 años, se presenta Caleb delante de Josué y le dice, acuérdate lo que dijo Dios en aquel momento, hace más de 40 años, con respecto a ti y a mí. Dame ahora este monte, que era Hebrón, porque aún me siento como de 40 para irlo a conquistar. No importa lo que esté ahí. Si Dios está conmigo, podré contra ellos. Y los conquistó. Echó fuera a los anaseos, a los gigantes que habían ahí. Y esa tierra, dice, vino a ser de Caleb y su descendencia, por cuanto puso su confianza en Dios. Es decir, en esos 40 años no había decaído su confianza en Dios. Su valor había permanecido. Él seguía creyendo en Dios. Entonces, nosotros sabemos que Dios peleará por nosotros. Por eso dice el apóstol Pablo, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Así que si queremos que las bendiciones de Dios sean parte real de nuestras vidas, que el reino de los cielos sea una realidad en nuestras vidas, entonces tenemos que esforzarnos y ser valientes. Esforzarnos y ser valientes. Como última situación, ¿por qué debemos ser valientes? ¿Por qué debemos esforzarnos? Porque somos parte de un ejército. Recuerde, Jehová de los ejércitos
Y el apóstol Pablo le dice a Timoteo, perdón, dice, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Es decir, le da a entender que forma parte de un ejército. Y por lo tanto, nosotros somos el ejército llamado por Dios para llevar su gloria en esta tierra. Juan el Bautista comenzó a predicar, acercaos porque el reino de los cielos, arrepentidos, perdón, porque el reino de los cielos se ha acercado. Abriendo el camino, dice, en el desierto, para prepararlo para el Mesías. Igual el Señor Jesucristo, cuando estuvo predicando, dijo, acercaos, arrepentidos, el reino de los cielos se ha acercado. Era a través de él. Y por lo tanto, la Biblia también menciona, y lo dice el apóstol Pablo, en los postreros tiempos serán tiempos peligrosos, porque habrán personas amadores de sí mismos, personas que les enfriará el amor, personas malas, esto y lo otro, y es lo que nosotros estamos viendo en la actualidad. Por eso debemos esforzarnos para que un día podamos estar para siempre con el Señor. Recuerde que Jesucristo dijo que el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Es decir, el que permanezca hasta el final, no el que empieza y después se aleja y anda ahí y anda allá, sino el que permanece hasta el fin. Como le digo a la iglesia de Esmirna, sé fiel hasta la muerte. Entonces, el ser valientes y esforzados es una cualidad que nos va a diferenciar de los demás. Por eso vuelven a resaltar aquellas palabras en la cual pues, el capitán se paraba: si alguno era cobarde, vuélvase. Porque ser parte del ejército del Señor es para valientes. Cuando entraron a la tierra prometida, la primera ciudad que encontraron fue Jericó, una ciudad tremendamente amurallada. Y Dios, pues yo me imagino todas aquellas personas viendo aquel gran muro y dijeron, ¿cómo vamos a entrar? Porque dice que la ciudad estaba bien cerrada a causa de los hijos de Israel. Porque habían escuchado cómo Dios había entregado en sus manos a diferentes reyes, Gog, Magog y otros más ahí. Cómo había arrasado con diferentes naciones, porque Dios había estado con ellos. Entonces, dice que habían cerrado esa ciudad completamente. Nadie entraba ni salía. Pero Dios les hace por 6 días dar vueltas a través de ella. Y al séptimo sí con todo el ejército y que gritaran. Y al grito los muros cayeron. Dios los derribó. Pero a lo que voy es que estas personas no desistieron. Día con día fueron y dieron vuelta. Cumplieron con el mandamiento de Dios. Y muchas veces eso significa ser valientes. Cumplir los mandamientos de Dios mientras la respuesta llega. Seguir esforzándose. Seguir luchando. Seguir creyendo a lo que Dios tiene. Entonces, Dios está buscando personas para ser parte de este gran ejército. Y quiere personas esforzadas y valientes. Y sobre todo que tengan fe en Dios y estar dispuestos a hacer todo lo que Dios demande. Y este ejército es llamado también a llevar las buenas nuevas hasta lo último de la tierra. Por eso Dios quiere que seamos valientes, que seamos esforzados, que no tengamos temor. Porque todos vamos a tener en algún momento batallas personales. Hay quienes están batallando contra enfermedades, contra ingresos débiles, contra falta de empleo, etcétera, etcétera. Pero en todo eso Dios quiere que pongamos nuestra confianza en Él, que peleemos con valentía y nos esforcemos por esas bendiciones que Dios tiene. Recordemos que los pensamientos de Dios son de bien y no de mal para nosotros.
y que muchas veces Dios ya dio su respuesta a nuestras vidas, pero que éstas no llegan porque el enemigo las detiene. Recordemos en la vida de Daniel que cuando supo de las 70 semanas de cautiverio, él se puso a orar para saber si ya se habrían cumplido. Y pasaron 21 días en los cuales él estuvo en ayuno. Dice que manjar delicado no entró en él. Y cuando se presenta el ángel Gabriel le dice, desde el primer día que te dispusiste, es decir, que empezó a orar, la respuesta ya estaba, pero que había potestades que lo estaban deteniendo, que estaban luchando en los aires, hasta que presentó el arcángel Miguel, y pues él se quedó peleando con ellos y él pudo llevarle el mensaje. Recordemos que Gabriel es el mensajero de Dios para Israel y le lleva el mensaje a Daniel. De la misma forma, cada uno de nosotros tenemos que seguir orando hasta que la respuesta llegue. Y eso es parte del esfuerzo, el seguir orando, el seguir clamando hasta que la respuesta llegue. Quizás en medio de todo eso Dios irá dando pequeñas victorias, pequeñas luces de algo más grande. Es Dios diciéndonos, aquí estoy, no temas ni desmayes, yo estoy contigo. Es Dios mostrándonos que está con nosotros, pero Dios irá mostrando poco a poco su voluntad en nuestras vidas. Así que cada uno de nosotros esforcémonos por hacer la voluntad de Dios, por cumplir con los mandamientos de Dios, y a su tiempo Él nos exaltará. A su tiempo Él dará la respuesta que tanto estamos esperando. Sigamos confiando en Él. Sigamos siendo personas que oramos, que glorificamos el nombre del Señor, exaltemos el nombre de Dios mientras la respuesta llega. Porque Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él es Jehová de los ejércitos. Dichoso el hombre que confía en Él. Así que esforcémonos, seamos valientes, que la iglesia sea una de valientes. Vamos a orar. Bendito Señor y Padre, te damos gloria, te damos honra y te damos alabanza, te damos adoración, oh Dios, porque tú eres bueno y para siempre es su misericordia. Bendícenos en esta hora, Señor, con tu gracia, tu bondad, tu Espíritu Santo. Obra, Señor, en cada uno de nosotros en el nombre de Jesús. Glorifícate, Dios eterno, poderoso, maravilloso Cristo. Obra, Señor, en nuestras vidas en el nombre de Jesús y derrama de tu gracia, de tu bondad, de tu presencia. Ministranos, llénanos, oh Dios. Glorifícate, Padre eterno, en cada una de nuestras vidas. Seas tú, Señor, bendiciéndonos. Seas tú, Señor, glorificándote, Dios eterno. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Quedamos en esta hora bendición y libertad sobre nuestras vidas. Obra, Señor, en nuestra mente, en nuestros corazones. Mira, Señor, aquel que está enfermo, aquel que está buscando una fuente de empleo, que sus negocios no van bien. Tengas misericordia y puedas extender, Señor, tu gracia y tu favor a través de ellos. Señor, bendice esta nación que lleva tu nombre, El Salvador. Guía, Señor, a nuestros líderes eclesiásticos, oh Dios, a nuestras autoridades que por ti han sido puestas, Señor, seculares, en el nombre de Jesús. Que tú guíes sus pensamientos, Señor, se han llevado cautivo a la obediencia a Cristo. Así también, Señor, en el nombre de Jesús, que tú bendigas, Señor, este pueblo. Oh Dios, en el nombre de Jesús, bendice, Señor, dueño y locutores de Radio GES, que seas tú glorificándote. De mensaje, los que lo escuchan, Señor, en el nombre de Jesús, seas tú obrando, Padre eterno. Gracias, bendito Rey de Reyes, administrados todos y cada uno, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Que damos libertad, gozo y paz, Señor. Toda enfermedad echada fuera de los cuerpos y que hagamos nuestras vidas libres y en victoria. Amén y amén. Fuerte abrazo para todos. Será hasta la próxima. Muchas bendiciones.